El proyecto Encuentro de Ríos lo desarrollamos con el colectivo Soy Noma, y se trata de un proyecto que se inició con la intención de que pudiera permitirles a las artistas desde los trazos y los patrones del quené, reflexionar sobre la historia del propio colectivo, sobre la manera en la que ellas habían venido trabajando, sobre cómo había surgido esta idea de iniciar primero trabajando los murales y posteriormente trabajando en otros soportes como grupo. Y Encuentro de Ríos fue un título que surgió en la primera reunión que tuvimos cuando empezamos a pensar juntas hacia dónde les interesaba a ellas y les parecía importante en ese momento en particular poder llevar su práctica como conjunto, ¿no? Una cosa que para ellas era importante era explorar la superficie pictórica, ya no necesariamente solo desde el mural, sino también desde otros soportes. Era algo que estaban como pensando mucho. Y en ese camino surgió como la idea, es que Cantagallo es como este espacio del encuentro de ríos, porque algunas de las artistas que son parte de la comunidad venían del Alto Ucayali, Medio Ucayali, Bajo Ucayali, comunidades que estaban como en el despliegue del río Ucayali en su conjunto, pero que habían todas, se habían encontrado o de alguna manera sus historias de vida se habían reunido en la comunidad de Cantagallo. Entonces de ahí viene un poco esta idea de empezar, ¿no?, con esta frase de Encuentro de Ríos como punto de partida para el proyecto, ¿no? Y de la mano también surgió la idea de que el proceso fuera un proceso de creación colectiva, es decir, que todas pudieran intervenir en los diferentes conjuntos de piezas. Surge ahí también la idea de esta otra obra que se llama Río Ucayali, en el que lo que van a trabajar son los diseños del maya quené, que es el tipo de quené de alguna manera más actual o más contemporáneo, los diseños además de un tamaño más reducido, que pudieran mostrar las maneras en las que sus historias de vida convergen en la región Ucayali, en las que se interconectan a través del río y cómo esos mismos trayectos las habían llevado a Cantagallo y finalmente a ser parte del colectivo. Y en medio de todo eso también estaba la historia personal de cada una de ellas, con el conocimiento tradicional, el conocimiento familiar, el modo en el que se habían acercado a pintar, a bordar o a desarrollar en cerámica los patrones del quené. Entonces los patrones del quené se vuelven ese espacio a través del que ellas van a poder reflexionar sobre su propia trayectoria como artistas y su propia trayectoria de vida. Muchas de las piezas que se incluyen dentro del políptico, que es parte de Encuentro de Ríos, son piezas que están trabajando ellas en homenaje a no solamente las madres o las abuelas, sino en algunos casos las suegras u otros familiares que se encargaron de compartir con ellas los modos de creación de esos diseños del quené. Y algo que también estaba como muy importante dentro de las conversaciones que tuvimos es cómo ellas piensan en la continuidad del quené. Es decir, el proyecto no solamente se trataba de volver a los patrones, sino en muchos de los casos de hacer evidente la intervención que las artistas están haciendo sobre los patrones en la actualidad. Creo que ellas eran muy conscientes de que estaban tomando ese conocimiento tradicional, de hecho lo repetían mucho. Hay un conocimiento que ya existe, que nosotros no hemos creado, que es de los abuelos y las abuelas, que es de los ancestros, pero lo que sí podemos nosotros hacer ahora es intervenir en estos nuevos diseños que estamos generando juntas. Y no solamente ahí había esta como conciencia de estar sumando la voz a una tradición, sino además lo fundamental que había sido el trabajo en conjunto. Creo que algo que tratamos de recuperar con Encuentro de Ríos es lo mucho que ellas, que las artistas valoraban lo que ocurría en ese trabajo en colectivo. Muchas de ellas recordaban lo que habían hecho Olinda Silvano, Silvia Ricopa y Vilma Mainas, que de alguna manera son las artistas pioneras del trabajo del quené en el mural, ¿no?, en las intervenciones en espacio público.
Y lo que luego ellas siempre recordaban era cómo, por ejemplo, Olinda había sido un agente importante para la vida de cada una de ellas porque las había invitado a pintar, pero además a continuar mejorando en su práctica, y que luego lo que habían encontrado en el espacio del colectivo Soy Noma era un lugar en el que ellas siguen aprendiendo, en el que pueden conversar, en el que pueden pensar cómo están haciendo sus diseños, cómo pueden transformarlos, cómo pueden hacerlos para que ellas sientan que están cada vez desarrollando una práctica mucho más sólida, mucho más coherente. Entonces, lo que creo que es evidente en el trabajo en colectivo es cómo ellas se están sintiendo, no solamente están gestando esta transformación del Quené, de la que se está hablando mucho de manera independiente, sino que como grupo continúan contribuyendo en esa transformación.